explicadas y que si les falta algún apunte por tomar, lo pueden anotar después. Lo importante es que vayan prestando atención y haciendo las preguntas y las consultas pertinentes en cada caso. Chiquillos, lo importante que debemos recordar este año, y también como antes de seguir, recordarles, chiquillos, por favor, anotar su nombre y su curso en el chat para dejarlos presentes el día de hoy. Así que no olviden realizar eso ahora, chiquillos, en el chat para que no se nos pase eso, para que todos queden presentes. Bien, chiquillos. Tal como les señalé en un comienzo, chiquillos, la idea de este curso de cuarto medio es centrarnos obviamente en la prueba de transición, en los contenidos sobre todo de la parte de física de cuarto medio que entra en la prueba de transición. ¿Cómo lo vamos a hacer, chiquillos? Vamos a ver lo que es electricidad y magnetismo, circuitos eléctricos, magnetismo, bien a grandes rasgos, para luego, chiquillos, y hacer un repaso general de lo que es ya en el segundo semestre, de ver lo que son los contenidos, repasar primero y segundo medio, que es lo que necesitamos hacer. Para poder comenzar, chiquillos, la materia de electromagnetismo, sobre todo la primera parte que es la parte de electricidad, debemos hacer una introducción, chiquillos, hacer un recordatorio un poco de los contenidos que pudieron haber visto en octavo en ciencias, o también empezar ya de lleno a recordar o a conocer conceptos básicos de la electricidad y del magnetismo que vamos a ir nos van a ir sirviendo, chiquillos, para las siguientes clases. Así que es importante, chiquillos, que tengan claridad que esta unidad de nivelación, más que de nivelación, chiquillos, más que ser una unidad de nivelación, es una unidad de introducción a los conceptos de electricidad y magnetismo que vamos a ver este año. Vamos a ver primero características generales de la electricidad y de los fenómenos eléctricos, y luego vamos a ver características generales también de las características del magnetismo, o sea, que es un imán, que es un instrumento imantado, y todas esas características, esos fenómenos, chiquillos, que son bien a grandes rasgos con respecto a lo que es los imanes. Así que esta unidad de nivelación, chiquillos, corresponde más que nada a introducir lo que es el concepto de fenómenos eléctricos, y la introducción del día de hoy, chiquillos, con lo que vamos a comenzar la clase, es comprender las características de la carga eléctrica, es decir, comprender, chiquillos, qué es una carga eléctrica, entender con claridad que la carga eléctrica es una característica de la materia, que es una propiedad de la materia. La carga eléctrica es una propiedad de la materia, así como lo es, por ejemplo, la masa, entre otras cosas, para que comprendamos después a grandes rasgos todos los fenómenos eléctricos a partir de estas características básicas. Entonces, el objetivo de la clase, chiquillos, va a ser más que nada comprender qué es una carga eléctrica, y entender también cuándo un cuerpo está cargado eléctricamente, y introducir estas características ya que nos van a ir sirviendo para comprender luego los distintos fenómenos electromagnéticos, chiquillos, perdón, que se manifiestan en los circuitos, en el campo eléctrico, etc. Así que, la primera pregunta, antes de pasar a responder esta primera pregunta, chiquillos, de cuando un cuerpo está cargado, debemos tener claridad, chiquillos, que una carga eléctrica corresponde a una propiedad de la materia, es que está, como se dice, en todos los cuerpos. Al ser una propiedad de la materia, es una característica que está presente en todos los cuerpos en mayor o menor medida. Es como lo que pasa con la masa, que también es una propiedad de la materia, y que tenemos que tener claridad, chiquillos, que está presente en todos los cuerpos, se manifiesta en mayor o menor medida dependiendo en cada uno de ellos, y la carga eléctrica, chiquillos, es una característica que la debemos llevar a lo que es el núcleo atómico y al átomo en sí. Recuerden, chiquillos, que en el núcleo del átomo se encuentran los protones y los neutrones, y orbitando alrededor de él se encuentran los electrones en constante movimiento, que es generalmente ese dibujito que se hace así, que se pone un núcleo atómico, y orbitando alrededor de él se encuentran los electrones. En el núcleo de este átomo, o sea, aquí tenemos los neutrones y los protones. No, perdón,
los neutrones y los protones de carga positiva. Y orbitando alrededor de del núcleo se encuentran los electrones de carga negativa. Entonces, tener claro, chiquillos, desde un principio, que los electrones son los únicos elementos cargados, los únicos cuerpos, los únicos elementos con carga eléctrica que se están moviendo dentro de un átomo, porque están orbitando constantemente alrededor de él. Y es donde entra, chiquillos, lo que es la configuración electrónica, los valores de las cargas, etc. Toda una característica que ustedes muy probablemente vieron en química, que eso lo caracteriza una carga eléctrica. Y siempre es a nivel de electrones. El único elemento cargado, chiquillos, dentro del átomo, que se mueve constantemente, que está generando los fenómenos eléctricos, es el electrón, por ser el único elemento que está en movimiento. Neutrones y protones, se encuentran al interior del núcleo del átomo, en reposo, sin interacción con el medio exterior. Es decir, en ningún fenómeno eléctrico, en ninguna situación donde se genere electricidad, vamos a ver que los protones o los neutrones son protagonistas, porque estos no se mueven, estos no salen del núcleo, solo se encuentran al interior de él. Dicho esto, chiquillos, vamos a entender y responder la pregunta de cuándo un cuerpo está cargado. Es decir, un cuerpo posee carga eléctrica, pero puede estar manifestada su carga eléctrica en lo que es una carga eléctrica. Entonces, en estar cargado. Si bien todos los cuerpos poseen carga eléctrica, un cuerpo se va a denominar un cuerpo cargado eléctricamente cuando cumple alguna de las características que vamos a describir a continuación. Cuando un cuerpo está eléctricamente cargado, chiquillos, vamos a hablar que un cuerpo está eléctricamente cargado, puede estarlo cuando está cargado negativamente o cargado positivamente. Como los electrones, chiquillos, nuevamente digo, son los únicos elementos que se mueven, ellos son los que van a determinar si un cuerpo está eléctricamente cargado positivamente o negativamente. ¿En qué forma? En la cantidad de electrones que hayan comparadas a los de protones en el núcleo y en el átomo en sí. Un cuerpo, chiquillo, se dice eléctricamente negativo cuando posee un exceso de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que orbitando alrededor del núcleo existen mayor cantidad de electrones de la que protones tiene el núcleo en su interior. Y contrario, chiquillos, a lo que mucha gente piensa y mucha gente se tiende a confundir, cuando nosotros hablamos que un cuerpo está cargado positivamente, no es que tenga un exceso de protones, que es lo que uno se quiere pensar, o sea, un exceso de cargas positivas. Al contrario, un cuerpo que está cargado positivamente, eléctricamente positivo, se dice que es positivo porque tiene un déficit de electrones. Es decir, la cantidad de electrones que están orbitando alrededor del núcleo es menor que la cantidad de protones que están dentro de él. Tienen mucha claridad con esto, chiquillos, porque se tiende a confundir muchas veces cuando uno habla de un cuerpo positivo que tiene exceso de protones, porque uno asocia que los protones son las cargas positivas. Debemos dejar claro, chiquillos, y establecer muy bien esa diferencia, señalando que todos los cuerpos cargados positivamente tienen falta de electrones, y los que tienen carga negativa tienen de sobra, electrones de sobra, o sea, exceso de electrones. Siempre vamos a señalar, chiquillos, las características eléctricas de un cuerpo cargado a partir de la cantidad en exceso o en déficit que posean de electrones los cuerpos cargados. Además, chiquillos, debemos decir que si un cuerpo se encuentra en estado neutro, que no es un estado de carga eléctrica, sino que es un estado cero, por así decirlo, un estado neutro, como dice su nombre, es cuando la cantidad de protones y electrones es la misma. Es decir, la cantidad de electrones que está orbitando alrededor del núcleo coincide con la cantidad de protones que hay en su interior. Si este equilibrio se rompe cuando el cuerpo se dota de un exceso de electrones, o bien cuando pierde una cantidad de electrones, y se pierde este equilibrio entre protones y electrones, ahí podemos diferenciar un cuerpo cargado positivamente de otro que esté cargado negativamente. Y este equilibrio siempre se va a mantener siempre que no haya interacción con otro cuerpo. Y el estado neutro se va a mantener, como bien digo, siempre y cuando no haya interacción con otros cuerpos que puedan quitarle o darle electrones a este átomo, a este cuerpo eléctricamente cargado o neutro. Así que es muy importante, chiquillos, es que
Tomás pregunta, ¿qué pasaría si los electrones son más y los protones son menores, chiquillos? El número de protones es fijo siempre, nunca se modifica. Es decir, cuando los electrones aumentan, son más que los protones, automáticamente hablamos que el cuerpo está cargado negativamente. Los protones nunca van a cambiar dentro de un átomo. Lo que van a cambiar son los electrones, porque estos son los que van a poder cederse a otro cuerpo o van a ser captados por él. Así que siempre que hay exceso de electrones, si haya más electrones, independiente de la cantidad fija de protones que haya, vamos a hablar que el cuerpo está eléctricamente negativo. Sabrina, ¿qué pasó? ¿Se dice que está cargado eléctricamente o es ionizado? También sirve la expresión ionizado, o ionizado tenía que ver con otra cosa, no me acuerdo bien. El ionizado tiene que ver, el ionizado que como bien dice, esa era la Mancay, ¿cierto? Sí. Sí, Kai. Decir que un cuerpo está ionizado es sinónimo de cargado, pero tenemos que ser ionizado negativamente o ionizado positivamente. Ionizado también tiene que ver con carga, donde entra el catión, el anión, etc. Pero a nivel electromagnético hablamos de positivo y de eléctricamente cargado. Se ocupa poco el ionizado se ocupa más en química. Pero no es una forma errónea de señalar que un cuerpo está eléctricamente cargado. Gracias. De nada. Entonces, chiquillos, ¿qué podemos decir, chiquillos, del primer dibujo que está aquí, el de arriba? ¿Cómo estaría eléctricamente cargado? Negativo. Sería eléctricamente negativo. ¿Y el de abajo, por consecuencia? Positivo. El de abajo está positivo. Pues, está positivo. Chiquillos, si nosotros quisiéramos cambiar el cuerpo de arriba a que esté cargado positivamente, tendríamos que, por ejemplo, quitarle 3 electrones, tendría que perder 3 electrones, pero en ningún momento va a ganar protones, sino que va a perder electrones de los que ya tiene. Caso opuesto, si queremos que el cuerpo de abajo tiene más electrones, menos electrones, perdón, se cargue negativamente, este cuerpo va a tener que captar electrones de alguna parte, por lo menos 6 electrones, porque tiene que tener al menos uno más. Entonces ahí tendríamos 2, 4, 6, 7, en este caso puse uno de más, pero tenemos más electrones. Siempre la captura, el absorber o ceder electrones va a determinar si un cuerpo está yéndose, se está negativizando o positivizando, o sea, se está poniendo positivo o negativo. Es decir, si el cuerpo empieza a perder lentamente electrones, muy probablemente este en algún momento pase a estar en estado positivo. Si un cuerpo está ganando electrones, muy probablemente esté yéndose a cargar negativamente. Y en algún momento, chiquillos, puede que ocurra que en algún momento que los dos estén equilibrados, es decir, que en este traspaso de electrones o en esta pérdida de electrones, el cuerpo quede neutro por un momento y siga su proceso hasta cargarse de una forma u otra. Entonces, no olviden, chiquillos, que la electrización de un cuerpo va a estar determinada, y la carga del cuerpo va a estar determinada, como bien digo, de la cantidad de electrones que tenga, más o menos que los protones fijos dentro del núcleo. ¿Y cómo conseguimos, chiquillos, que un cuerpo se electrice, se cargue eléctricamente? Si por algún mecanismo, chiquillos, se logra que los electrones libres de un cuerpo neutro pasen a otro, también neutro, un cuerpo perderá electrones y el otro ganará electrones. Es decir, siempre que queramos electrizar un cuerpo, o en la mayoría de los casos que queramos electrizar un cuerpo, nosotros vamos a tener que, a partir de un cuerpo neutro, por algún mecanismo que vamos a aprender la próxima semana, cederle electrones al otro, o que el otro nos ceda electrones a nosotros. Eso va a provocar que dos cuerpos neutros, uno se cargue con más electrones que negativo, y otro, al perder esos electrones que se dio, quede positivo. Por lo general, chiquillos, el proceso para cargar un cuerpo va a estar protagonizado por dos cuerpos neutros. La mayoría de los fenómenos, vamos a ver algunos en donde tiene que haber uno cargado y el otro no, pero en la mayoría de los fenómenos de electrización de los cuerpos, electrizar un cuerpo parte con dos cuerpos neutros, donde a través de algún mecanismo físico que vamos a ir aprendiendo, uno de los cuerpos le va a ceder sus electrones libres al otro, perdiendo su estado de neutro, quedando positivo uno y negativo el otro. El que pierde los electrones queda positivo, el que los gana queda negativo.
Pero estos tres mecanismos, chiquillos, los vamos a ver la próxima semana, que son los métodos por frotamiento, por contacto y por inducción. En esos tres mecanismos, chiquillos, cuerpos neutros van a recibir, van a ceder o van a, ¿cómo se llama? Van a ceder o van a absorber electrones, de tal manera que su estado original va a cambiar de estado neutro a positivo o a negativo. Pero siempre, chiquillos, de la misma manera, algún mecanismo va a provocar que los electrones libres de un cuerpo neutro hagan que estos se vayan, o este mecanismo le ceda a este cuerpo, le dé a este cuerpo neutro electrones, haciendo que uno de ellos quede positivo, con pérdida de electrones, y uno negativo con exceso, porque absorbe todo lo que el otro perdió. ¿Se queda claro, chiquillos, esto? Sí, profe. ¿Qué cosa que repito, Cristóbal? Esta parte la repito. ¿Qué pasó, Sabri? O quien esté ahí. Profe, no, soy la Cata. ¿En dónde va a subir la clase? O sea, ¿la va a subir? Lo voy a subir al canal de ¿cuándo? YouTube y al Classroom, que hoy día los voy a agregar al Classroom para que estén todos. ¿Pero va a subir al tiro de la clase? Yo creo que hoy, si no es hoy día, mañana. Ya. Ya, Después de gracias, clases, profe. después de Profe. clases médico, así que no sé si alcanza. Profe, Dime. ¿lo puede repetir de nuevo? Sí, eso voy lo a demás. hacer ahora. Chiquillos, Vale. dos cuerpos neutros que se enfrentan entre sí van a poder ceder uno al otro sus electrones libres. Cuando los cuerpos neutros tienen electrones libres que no están atados a nada dentro del núcleo o al átomo, uno de los tres mecanismos que vamos a aprender la próxima semana, que uno es por contacto, el otro es por frotamiento y el otro es por inducción, va a ser que uno de los cuerpos neutros le ceda parte de sus electrones al otro, haciendo que este quede positivo y el cuerpo que lo recibió quede negativo. Es decir, vamos a entender la próxima clase con más detalle, que van a haber mecanismos en donde uno de los cuerpos va a ceder electrones y el otro los va a recibir. Siempre partiendo de la base que son dos cuerpos neutros, o uno de los dos está neutro, en el cual el movimiento de electrones va a ir de uno al otro. Siempre uno va a captar lo que el otro pierde. Pero por lo general, dos cuerpos neutros van a partir neutros, uno capta y el otro pierde. ¿Se entiende? Yo no sé si quedó más claro ahora. ¿Tomás? Ahora sí, profe. ¿Sí? Quería que si me podría responder una pregunta que le hice, que era ¿qué pasaría si uno de los cuerpos neutros cambia a negativo o positivo? Eso lo vamos a entender la próxima semana, cuando veamos que hay métodos de electrización donde cuando un cuerpo neutro cambia de estado, va a convertirse en un agente cargante. ¿Y qué quiere decir esto? Un agente que va a poder cargar otro cuerpo o va a poder absorber cargas del otro. Ah, ya, entonces me estoy adelantando. Pero no está mal que te adelantes, porque eso también tiene que ver con los mecanismos de carga de un cuerpo. Es decir, eso también tiene que ver con la forma en que nosotros cargamos los cuerpos, ya sea con un cuerpo neutro, y vamos a entender también que hay otros casos donde cuerpos cargados cargan a otros cuerpos. Si todo cuerpo que se considere que pueda conducir la electricidad de mayor o menor forma, va a generar propiedades de electrización. Eso es lo que vamos a partir viendo la próxima semana. Ya, muchas gracias, profe. De nada. ¿Cristóbal quedó más claro ahí? ¿Y Diego? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, todo cuerpo puede electrizarse de mayor o menor medida. Eso va a depender, chiquillos, de lo que vamos a entender la próxima semana con lo que es la triboelectricidad, que es la triboelectricidad, chiquillos, es una propiedad eléctrica, que define cuán buen conductor es un objeto con respecto a otro. Y les voy a dejar después en el Classroom una tabla de triboelectricidad que clasifica los materiales entre buenos conductores, malos conductores, aislantes y buenos y malos aislantes. Hay 4 grupos, los buenos y malos conductores y los buenos y malos aislantes. Vamos a ver esos 4 grupos y vamos a entender de qué manera la triboelectricidad, que se llama, nos va a definir
qué tan fácil o qué tan difícil va a ser cargar un cuerpo neutro. Porque obviamente los aislantes, los cuerpos aislantes, va a costar más cargarlos, o simplemente no se van a poder cargar porque aísla la electricidad, es decir, no permiten que los electrones puedan viajar como lo estamos mostrando en este ejemplo. Teniendo claro, chiquillos, que los cuerpos se pueden cargar y entender un poco a grandes rasgos cómo es que un cuerpo se puede cargar eléctricamente, vamos a definir características y propiedades generales con respecto a los cuerpos cargados eléctricamente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a comprender que los cuerpos cargados tienen características, tienen propiedades que los hacen especiales, y también el hecho de cargar un cuerpo o de que los electrones vayan de un lugar a otro, se estén moviendo de un lugar a otro, tienen características fijas, y vamos a darnos cuenta que también todo este estudio de la electricidad ha facilitado un poco el entendimiento de esto porque hay detalles muy particulares. ¿Cuáles son estos, chiquillos? La primera propiedad que vamos a ver, chiquillos, que son dos propiedades. La primera de ellas, chiquillos, tiene que ver con el número de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuerpo, chiquillos, solo puede recibir o ceder cantidades de carga, en este caso de electrones, determinadas por números enteros de estos. ¿Qué quiere decir? Que en el traspaso de electrones de un cuerpo a otro, siempre el traspaso de electrones, o el absorber o ceder electrones a otro cuerpo, va a estar determinado por números enteros. Es decir, jamás vamos a perder partes de un electrón, porque recuerden que el átomo es las partículas subatómicas del átomo, en este caso los electrones, son indivisibles, es decir, es prácticamente imposible, con lo que se conoce hasta ahora, que un electrón se divida, y parte de su carga negativa sea cedida o sea absorbida por un cuerpo. Entonces, para entender bien esta idea, veamos el siguiente ejemplo. Aquí dos cuerpos están peleando el electrón. Dos cuerpos se están peleando el electrón para quedárselo para él. Solo uno de ellos va a poder quedarse con el electrón por completo. Nunca un electrón se va a ceder o va a ser absorbido por un cuerpo en una parte de este. Siempre va a recibir o ceder cantidades enteras. O sea, va a recibir un electrón, va a perder 2 electrones, va a absorber 500 electrones, va a perder 480 electrones, siempre números enteros. Enteros porque son positivos o negativos. Si yo gano electrones, estoy sumando electrones, números positivos. Si yo estoy perdiendo electrones, estoy restando, números negativos. A eso se refiere con números enteros, y por eso no habla de números naturales, sino que en cantidades enteras. Es decir, yo gano electrones con números positivos, o sea, más electrones para mí, pierdo electrones con números negativos. Siempre en números enteros, nunca decimales, nunca fracciones. Porque el electrón, al ser indivisible, no puede ceder una parte de su carga eléctrica. O lo cede todo, o no cede nada. ¿Se entiende? ¿Claro, chiquillos, esta parte? Sí, se entiende bien. Bien, chiquillos. Esa es la primera propiedad que vamos a ver con respecto a las características de los cuerpos cargados, que tiene que ver con la cantidad de electrones que se pueden ceder o absorber en este caso. La otra, chiquillos, es la llamada electroafinidad, que es la regla de los polos opuestos o los polos iguales que nosotros debemos conocer de toda la vida. Que las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las de distintos signos se atraen. Chiquillos, siempre va a ser igual. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a ver la unidad 1, cuando, chiquillos, veamos lo que es la fuerza eléctrica, vamos a entender que las fuerzas eléctricas tienen un sentido positivo, un sentido negativo. Cuando las fuerzas son en la misma dirección, se están repeliendo. Cuando son en direcciones contrarias, es porque se están atrayendo. Entonces, para comprender bien lo que es la fuerza eléctrica, chiquillos, debemos tener claridad de esta propiedad muy importante que es la electroafinidad. Puede ser algo básico, algo que nosotros todos conozcamos, que entendamos claramente que polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. ¿Por qué? Seguramente nunca se han preguntado por qué, y tiene que ver con un concepto que este año vamos a aprender, que corresponde al de la fuerza eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza de atracción entre dos cuerpos cargados, que puede ser de atracción cuando sus polos son opuestos, o de repulsión cuando son iguales. Vamos a entender la física detrás de estos, chiquillos, una ley que es muy importante, que va a ser la base también, y que es muy preguntada también en la prueba de transición, para aquellos que vayan a dar esta prueba, esta específica. La electroafinidad
es la que da las bases, chiquillos, para comprender lo que es la fuerza eléctrica. La ley que define las fuerzas eléctricas de atracción y repulsión dentro de los cuerpos. Hay más propiedades, chiquillos, de los cuerpos cargados, que por ejemplo hay otras propiedades que tienen que ver con el equilibrio de cargas, cuánto tiempo pueden permanecer las cargas que llegaron en este cuerpo, etc. Pero ya las vamos a ir viendo, chiquillos, la próxima semana cuando nos adentremos más en lo que es la característica de los métodos que hay para cargar los cuerpos eléctricos. Entonces, cuando entendamos bien cómo cargar los cuerpos eléctricos y entender la diferencia entre materiales aislantes y conductores, vamos a poder ahí definir propiedades para la electroafinidad y tener más claro esta situación. Así que, eso pues, chiquillos, ¿alguna duda con respecto a estos conceptos? ¿Todo bien, profe? Sí, ¿cómo Tomás no entendí tu pregunta? ¿Podría ser que dos cargas iguales se unan a una diferente? Siempre que el valor de la carga distinta sea mayor que ellas. Es decir, Ya. no puedo unir un electrón con dos protones, por ejemplo, Ah, ya. porque son números enteros. Entonces tendrían que haber dos, un ejemplo, un electrón de carga 2 con 1 y 1. ¿Por qué? Porque la repartición de electrones para hacer este equilibrio de cargas siempre es en números enteros. Entonces no puedo tener un electrón para dos protones. ¿Por qué? Porque no puedo dividir su carga eléctrica entre ellos. Tiene que haber siempre en pares, 2 y 2. ¿Se entiende? Buena pregunta de prueba eso. Buena pregunta de prueba, chiquillos. De hecho, ha salido en la prueba de transición cosas así. Así que en la antigua PSU han salido preguntas con respecto a la electroafinidad, que es la propiedad que estábamos viendo recién. Chiquillos, ¿todo claro entonces? Veo que sí. Sí, Chiquillos. todo claro, profe. Entonces, Como claro. la próxima semana, chiquillos, vamos a entender características de los cuerpos cargados y cómo estos se cargan entre sí. Vamos a entender, chiquillos, lo que corresponde a la electroafinidad vista en los métodos de electrización, como electrizar un cuerpo, y vamos a entender esta triboelectricidad, que es la característica que define si un material, un cuerpo de cierto material, es un buen o mal conductor. O sea, es buen conductor o mal conductor, o si es bueno o mal aislante. Y vamos a entender también características de estos fenómenos que tienen que ver con la asociación de las cargas y cómo estas van a definir la electrización de un cuerpo. Pero no debemos olvidar, tíos, nunca el hecho de que todo cuerpo cargado va a poder cargar a otro, y que todo cuerpo neutro, todo par de cuerpos neutros, o más cuerpos en estado neutro, si por medio de algún mecanismo se traspasan sus electrones de un lugar a otro, vamos a poder ver, chiquillos, que estos van a generar electrización. Es decir, va a haber siempre un método, va a haber siempre una forma en que los cuerpos van a cargarse, ya sea, como bien dije, por frotamiento, por contacto directo o por inducción eléctrica. Aquí lo vamos a ir entendiendo con mayor claridad la próxima semana. Así que, les dejo, chiquillos, me comprometo entonces que esta clase ya va a estar en el canal de YouTube dentro de día y mañana, y por otra parte también voy a revisar, porque tengo la nómina de los chicos que se fueron a química y los que están aquí en física, para poder agregar a todos y a todas al Classroom, para que puedan ir viendo el material que voy a ir subiendo con respecto a esto, con mayor profundidad, para que puedan ir leyendo y también ir preparándose para las distintas evaluaciones. Dentro de las próximas semanas, chiquillos, también la próxima semana muy probablemente ya les dé el calendario de las fechas de las dos pruebas del semestre, que es una prueba y un trabajo, y todo eso, tíos, para que vayan más o menos haciendo un panorama de cómo va a ser el semestre en la asignatura. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí, esperando que todas y todos estén muy, muy bien. Nos encontramos el próximo día martes a la misma hora de siempre, a las 3:20, para que sigamos viendo, chiquillos, lo que es la electrización de cuerpos y cómo se entiende lo que es un conductor y un aislante eléctrico. Así que eso, pues, chiquillos, Cuídense cuídense mucho, profe. que estén muy bien. Chao, profe. Que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe. Chao.